23 de noviembre de 1504. A 3 días de su muerte, la reina Isabel firma un codicilo a su testamento en el que agrega una cláusula sobre un tema que le inquietaba profundamente. En este se lee: Cuando la Santa Sede Apostólica nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal motivación fue atraer a sus pueblos y convertirlos a la fe católica, enviando prelados, clérigos, religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe católica, enseñarles buenas costumbres y cumplir con la diligencia debida. Por lo tanto, suplico al rey mi señor y ordeno a la princesa, mi hija, y al príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal objetivo, velando porque los indígenas de las Indias, ya conquistadas y por conquistar, no sufran agravio alguno en sus bienes, sino que sean tratados con justicia, y que si han sufrido alguna injusticia, ésta sea reparada. Esta es la historia de la mujer que desafió al mismísimo destino. Esta es la historia de Isabel I de Castilla, la católica. En una tierra dividida, sin paz ni unidad, nació una niña que cambiaría el rumbo de la historia. Con apenas 3 años, la pequeña Isabel queda huérfana de padre. El rey Juan II ha muerto, y su primer hijo Enrique IV hereda la corona de Castilla. La pérdida del fallecido rey fue demasiado para su madre. Pronto empiezan a mostrar señales de declive mental. En respuesta, el nuevo rey, Enrique IV, envía a la pequeña Isabel junto a su madre y su hermano menor Alfonso a vivir lejos de los lujos de la corte y las comodidades de los palacios. Rodeada de muros de piedra y campos silenciosos, Isabel crece en relativa sencillez. La niña observa la melancolía en los ojos de su madre, consciente del deterioro en su estado mental. Para soportar estos momentos tan dolorosos, Isabel busca refugio en su fe, pidiendo cada día sabiduría y fuerza. Gracias a la ayuda y supervisión de nobles y tutores selectos que se mantuvieron fieles al fallecido rey Juan II, Isabel recibió una esmerada educación para una princesa de su tiempo. Estudió los principios del humanismo, aprendió gramática, retórica, nociones de pintura, filosofía e historia, inculcando en ella disciplina y amor por el saber. En cada lección la joven infanta muestra un fervor poco común. Su fe católica y su sed de conocimiento caminan de la mano. Sin saberlo, se preparaba para un destino extraordinario. Tras una creciente inestabilidad política, el rey Enrique IV, a pesar de nunca haber mostrado interés por sus medios hermanos, los hace llamar a la corte, probablemente para tenerlos bajo control en este tiempo de incertidumbre. Isabel descubre un nuevo mundo al llegar, un mundo de salones rebozantes de intrigas y lujos, muy distintos a la austera vida que llevaba hasta ahora. Pero también aprende que la corte la vuelve objeto de miradas calculadoras y de susurros en los pasillos, comprendiendo que en el palacio ella es más una ficha en el tablero político que una hermana que vuelve a casa. Las tensiones en el reino no tardan en envolverla. En 1465, la rebeldía de ciertos nobles contra Enrique marca el comienzo de lo que sería un verdadero juego de tronos. Durante la farsa de Ávila, estos nobles disponen simbólicamente al rey, alzando en su lugar al infante Alfonso, hermano de Isabel, como monarca figurado. Este acto, aunque teatral, desata una guerra civil.
Enrique, forzado por las circunstancias, acepta condiciones humillantes para preservar su trono. Entre ellas, irónicamente, se exige que Isabel se aleje de la corte y resida en el Alcázar de Segovia bajo vigilancia. Por los próximos años, el reino de Castilla estuvo dividido entre quienes juraban lealtad a Enrique IV y quienes lo hacían hacia el joven Alfonso XII. La princesa, atrapada entre facciones, vive con el corazón dividido. Lealtad familiar hacia su hermano Enrique, pero también cariño por Alfonso, quien es usado como rival al trono. En un solo reino terminaría con la muerte de Alfonso el Infante en 1468. Tras este hecho, Enrique IV, también conocido como el Impotente, se vuelve a consagrar como monarca absoluto de Castilla, reconociendo a Isabel como la princesa heredera, desplazando los derechos de su propia hija Juana, llamada despectivamente la Beltraneja, por los rumores sobre su dudosa paternidad, insinuando de que ésta era realmente hija de Beltrán de la Cueva, mano derecha del rey Enrique IV. Al año siguiente, Isabel recibe la noticia de que el rey Enrique IV le habría arreglado matrimonio con Alfonso V de Portugal. Años antes, ya había sido propuesta para Pedro Girón, maestre de Calatrava, un hombre poderoso y mucho mayor que ella. Dicha alianza matrimonial no se llevó a cabo gracias a una enfermedad que achacó a Pedro Girón, pero ahora era diferente. El rey Alfonso V gozaba de buena salud y el respaldo de una corona. Isabel, en cambio, tenía otros planes para su futuro. Isabel ya tenía decidida su futura pareja. Su elección es Fernando de Aragón, un joven príncipe con quien ha intercambiado cartas en secreto, con la ayuda de su aliado el arzobispo Carrillo. Sabe que Fernando, heredero de Aragón, es valiente e inteligente. Él es el compañero que desea, tanto por afinidad personal como por estrategia política. A espaldas de su hermanastro, el rey Enrique, Isabel mueve sus hilos con sigilo. Aconsejada por el arzobispo Carrillo, decide concertar una boda clandestina con Fernando, hijo del rey Juan II de Aragón. Para mantener la discreción del evento, Fernando de Aragón, de 17 años, llega disfrazado de mozo con unos pocos acompañantes, tras un largo viaje que emprendió en secreto. En la intimidad de aquella ceremonia furtiva, Isabel y Fernando sellan una alianza que cambiará la historia de España. Su matrimonio secreto une las dos coronas más poderosas de la península, Castilla y Aragón. No es solo un acto de amor, sino un movimiento político brillante que consolidará la posición de Isabel en Castilla y sentará las bases de la futura unificación de España bajo una sola monarquía.